Hola a todos y todas. Quien les habla, Jonathan Cuellar, profesor de educación secundaria en filosofía, profesor de educación superior en ciencias de la educación. En esta oportunidad me encuentro aquí para dialogar y hacer la presentación de los dispositivos que nos ofrecen las pedagogías emergentes. Voy a estar acompañándolos a través de estos pequeños videos para seguir profundizando aspectos centrales que hacen al abordaje de las pedagogías emergentes en el ámbito educativo. Partiendo de una experiencia que he logrado transitar en mi trayecto de formación en el ciclo 2020-2021, he podido experimentar distintos cambios que el sistema educativo ha ido teniendo en base precisamente a esta experiencia de atravesar el periodo de pandemia. Muchos han sido los cambios, muchos son los desafíos que nosotros como docentes debemos recepcionar en el aula y sobre todo a partir de un diálogo, a partir de un encuentro que generamos con el primer motor del aula, que son los estudiantes. Y precisamente el enfoque de las pedagogías emergentes nos permite a nosotros como docentes repensar ese sujeto que tenemos dentro del entorno de la clase. Y creo que con entorno de clase no nos podemos seguir limitando únicamente a ese espacio físico de cuatro paredes, sino que el entorno de la clase trasciende los aspectos de las cuatro paredes y debe extenderse a ámbitos externos al aula dentro de la misma institución educativa, el patio, el recreo, los espacios de esparcimiento, el mismo entorno familiar, como un entorno en el cual se ha desarrollado la dinámica de enseñar y aprender en plena etapa de la pandemia, nos ha demostrado precisamente que como docentes tenemos que aprender a mirar estos nuevos escenarios, estas nuevas perspectivas que, que nos ofrecen una experiencia positiva si sabemos aprovechar y sobre todo mirar. ¿Y qué es lo que nos pide las pedagogías emergentes? Mirar ese sujeto y mirar las proximidades que le pertenecen, en el cual se sitúa precisamente su dinámica de enseñar y aprender, porque la enseñanza, la educación misma no termina en el aula, sino que termina de asimilarse o aprenderse recién en la dinámica de la sociabilidad de los sujetos de aprendizaje. Entonces, partiendo de este diagnóstico del desafío de enseñar y aprender en esta etapa de post-pandemia, estas instancias de capacitación docente en torno a las pedagogías emergentes nos tienen que situar primero en las formas de enseñar y aprender. Y en esta instancia les propongo yo a ustedes, como docentes, poder detenernos un momento y reflexionar acerca de cómo hemos venido siendo educados en este sistema educativo y cómo hemos atravesado particularmente esta dinámica de enseñar y aprender en tiempos de pandemia y cómo, de qué manera afrontamos esta dinámica de continuar enseñando y aprendiendo en este entorno social, económico, político y cultural post-pandémico. Entonces, ante estas preguntas, estos interrogantes, eh, permitirnos a nosotros como docentes pensar a las pedagogías emergentes como mecanismos de enseñanzas remotas, que ponen su centralidad en los sujetos de aprendizaje, pero sobre todo mirando a los territorios en los cuales precisamente la educación va a cobrar valor, va a cobrar significatividad a partir precisamente de actividades que involucren de nuestra parte como docentes un fuerte compromiso por confiar a nosotros como docentes en este clima de poder permitirnos dentro del aula llamar la atención de nuestros alumnos. ¿Y cómo vamos a llamar la atención de nuestros alumnos? A partir precisamente de instancias que le permitan a él explotar sus capacidades. Y estas capacidades tienen que trascender aspectos de lo emotivo, que es lo que nos proponen las pedagogías emergentes. Y para eso les voy a traer, les pongo aquí en pantalla, una frase de Ana Forrest Bardet que nos dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Y ante esto, también las pedagogías emergentes nos ponen en
en un escenario de debate, de inquietud a nosotros como docentes. Y tenemos que pensar las pedagogías emergentes como esta propuesta que nos motive a nosotros como educadores a hacer sentir bien al alumno, que el alumno se sienta parte del proceso, que no se sienta objeto, sino partícipe activo de su proceso de enseñar y aprender. ¿Y cómo generamos esto? Y bueno, aprovechando las distintas perspectivas que tienen cada uno de ellos, las inquietudes, las motivaciones, el bagaje cultural con el que vienen de los entornos familiares, de los lugares en los cuales ellos desarrollan el proceso de sociabilidad en sus distintas etapas. Entonces, permitiéndonos de esta manera ampliar los territorios y ampliar la mirada acerca de la educación y el desafío que tiene precisamente de involucrar dentro de los espacios académicos la utilización de recursos digitales. Los recursos digitales hoy en día se nos expresan a nosotros como docentes como una necesidad, como una urgencia de poder ponerlos en práctica. Esto genera un debate también en los espacios de la formación docente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también de qué manera estamos educando a los futuros formadores y sobre todo repensar qué dinámicas, qué estrategias, qué herramientas digitales podemos poner al servicio de estos futuros docentes para precisamente prepararlos para esta educación del futuro. La educación 2030 nos sorprendió de repente porque nos puso delante de una computadora, nos puso delante de un celular a tener que preparar contenidos que resulten significativos, que llamen la atención a los estudiantes y que generen la participación de los mismos, a fin de garantizar una escuela en tiempos de pandemia. Entonces, hoy en día también afrontamos este desafío de continuar educando en un escenario post-pandémico, pero que siga motivando a los estudiantes a ir por más, a desarrollar capacidades digitales que les permitan, les motiven y les llamen la atención y sobre todo las cosas que satisfagan esos deseos, esas inquietudes que ellos mismos han tenido. Y para eso el curso de pedagogías emergentes les va a ofrecer diferentes instancias para trabajar con distintas aplicaciones digitales, tales como Padlet, que nos permiten a nosotros elaborar murales colaborativos sin necesidad de tener un vasto campo de megas para navegar. Únicamente necesitamos un enlace que tranquilamente lo puede generar el docente, en este caso tutor del aula, y lo comparte a través del dispositivo de WhatsApp. Utilizando WhatsApp, el alumno ingresa, genera un usuario que no necesariamente tiene que ser su nombre, sino que partir también de la inquietud, de la curiosidad del alumno, de crear un personaje, de crear situaciones en las cuales él se involucre y que genere la participación del mismo. Otras herramientas como Canva también que nos permiten a nosotros utilizar y diseñar diferentes tipos de tarjetas, bocetos, videos breves, explicativos, que precisamente son recursos de vital importancia para nosotros porque lo podemos utilizar nosotros como docentes por más que no tengamos un amplio bagaje de conocimientos digitales, de dominio de conocimientos digitales, pero solamente con tener la creatividad, las ganas, el deseo de innovar y de ofrecer estrategias que rompan el esquema tradicional de enseñanza dentro del aula. Y hablar de herramientas digitales muchas veces nos llama la atención, nos preocupa, a muchos nos ocupa porque nos desafía en lo académico, en lo profesional. Pero es importante pensar que las herramientas digitales nos van a permitir a nosotros crear nuevos entornos de aprendizaje y preparar a los chicos para un futuro que les pertenece y que les va a demandar a ellos dominio de estas herramientas básicas y esenciales. En el año 2021, a partir de una experiencia que he transitado en mi trayecto de formación en el Profesorado Superior en Ciencias de la Educación, junto a mis compañeros de la carrera, hemos afrontado este desafío de educar en tiempos de pandemia. Hemos podido llevar adelante instancias de enseñanza-aprendizaje y continuamente nos llamábamos a la reflexión acerca de qué es lo que
deseábamos hacer en cada una de las clases, de qué manera íbamos a generar precisamente que los estudiantes se involucren, que participen, que no se desmotiven, que a mitad de la clase no abandonen el encuentro. Si bien eran estudiantes del nivel superior, pero también saben que las cuestiones económicas, sociales y emotivas condicionan la dinámica de enseñar y aprender en todos los niveles. Y el nivel superior no es un agente externo a esta problemática, a este desafío. Entonces, junto con mi pareja pedagógica en ese entonces, con Luciana, hoy profesora también en Ciencias de la Educación, hemos tenido que atravesar primero instancias de encontrarnos entre nosotros mismos para poder eh, contextualizar nuestra propuesta, que es lo que pretendíamos nosotros como residentes en Ciencias de la Educación, trabajar con esta clase de estudiantes que se nos presentaban en una carrera determinada. Pero resulta que después de tanto reunirnos, ha llegado el momento de encontrarnos dentro del aula. Y el aula, a su vez, ha generado, el aula virtual, ha generado en nosotros una instancia de reconfiguración en sí misma. ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos pensado, eh, en cierto grado, se alejaba de lo que los estudiantes querían o proponían. En ese entonces teníamos para trabajar nosotros alfabetización académica, entonces teníamos para trabajar tipología textual, argumentación, coherencia, cohesión y todas las reglas gramaticales que están vigentes en el diseño curricular de la carrera, en la cual estábamos desarrollando la residencia. Y bueno, a partir de un clic que hemos desarrollado junto con los estudiantes, a partir de escucharlos, cuáles eran las motivaciones, cuáles eran las aspiraciones que ellos tenían al ingresar a la carrera, las motivaciones que los han conducido a elegir esa carrera y no otra, hemos podido generar instancias primero para la producción de textos pertenecientes a ellos mismos, sin tener que buscar herramientas bibliográficas de otros autores, ajenos a ellos, ajenos a la realidad, y partir de lo que a ellos les motivaba, les generaba inquietud, y a partir de esa indagación del paradigma indiciario precisamente de Ginsburg, hemos podido nosotros indagar en estos aspectos tan centrales en nuestra dinámica de enseñar y aprender. Y a partir de esas motivaciones personales, hemos podido ir ofreciendo a ellos entornos virtuales. Y estos entornos virtuales no eran entornos complejos. Hemos partido a partir de una herramienta tan básica y esencial como Padlet para generar la producción propia de textos argumentativos, textos descriptivos. Entonces, ¿qué más queríamos nosotros que generar estas instancias de colaboración de los estudiantes? Entonces, como primera instancia, hemos abordado esta cuestión de actitudinal, emotiva de ellos como paradigma, desde el paradigma indiciario. Posteriormente hemos trabajado precisamente la teoría, pero no desde una mera exposición o relato de lo que la teoría nos ofrece, no, sino precisamente a partir de lo que ellos han producido, hemos generado instancias para el diálogo y la coevaluación con sus compañeros, a fin de que juntos vayamos construyendo estos distintos relatos que ellos que partían de su realidad y desarrollar precisamente esos contenidos, esas capacidades, el dominio de estos saberes que la disciplina nos demandaba a partir de un diseño curricular. A partir de estas experiencias, nosotros hemos podido ahondar mucho más también, conocerlos a ellos, los entornos en los cuales viven. Eh, Sabemos que teníamos estudiantes que estaban conectados a 60.000 kilómetros de la ciudad capital de Santiago. Sabíamos que teníamos estudiantes que estaban en las periferias de la ciudad de La Banda, conectándose con dispositivos de Wi-Fi prestados, algunos en plazas públicas. Entonces, esto verdaderamente se ha podido transformar en un instrumento de aprendizaje y un aprendizaje que se ha contextualizado y se ha contextualizado desde un enfoque social y áulico, porque este desafío de la pandemia se traducía y se interpelaba no solamente en una cuestión de salubridad, sino en una cuestión de la emotividad, en una cuestión del aula, una nueva configuración del aula que nos demandaba a nosotros generar estas instancias, porque sí o sí teníamos que dialogar con ellos y a partir de este diálogo contextualizar y que el aprendizaje verdaderamente
capte la atención del estudiante. Y a su vez también que captar el estímulo del estudiante sea también un captar la creatividad, porque no solamente tener estímulos sensitivos del entorno virtual, sino que también que esos estímulos sensitivos exploten la creatividad del alumno, que ellos mismos se problematicen esta realidad y a la luz de los contenidos que nos ofrece, en este caso un espacio curricular determinado, poder fortalecer los vínculos entre el docente y los estudiantes. Y también a nosotros, como docentes en formación en su momento, pensar que menos es más, que por ahí nosotros vamos con muchas ideas, con muchos recursos, con muchas fotocopias, con muchos PowerPoint, y pensar que a partir de intereses motivacionales de los mismos estudiantes, nosotros podemos romper muchas barreras que trascienden la cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia ha visibilizado muchas problemáticas que, que necesitan ser problematizados dentro del aula, desde cualquier espacio curricular, porque tenemos distintos parámetros normativos para poder enfocar. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, tenemos nuestra Ley de Educación Provincial 6.876, los cuales en sus distintos abordajes, en sus distintas modalidades, nos permiten a nosotros desde las distintas herramientas, desde las distintas disciplinas de formación, poder generar instancias para el debate y el conocimiento de ese sujeto del aprendizaje que tenemos. Y sobre todas las cosas, generar red de vínculos entre pares, red de vínculos entre los docentes y los estudiantes, y a su vez también instancias de que nosotros nos podamos reinventar a nosotros mismos. Entonces, los invito también en esta instancia de capacitación de las pedagogías emergentes a situar a las pedagogías emergentes como una herramienta para problematizar los entornos virtuales y enriquecer la dinámica de enseñar y aprender en los distintos niveles del sistema educativo a partir de un enfoque que parte de la creatividad, de lo emotivo, de lo social, de los territorios situados inmediatos a nuestros sujetos de aprendizaje. De a poquito, como docentes, ir pensándonos como artífices de las futuras generaciones, las cuales nos demandan hoy en día una capacitación permanente, una motivación, una relación dinámica en el enseñar y aprender, que salgamos un poquito de la fotocopia, que salgamos un poquito de esos esquemas tradicionales que tenemos cargados de antaño y poder problematizar. Y un enfoque, me acuerdo del año pasado en la instancia de capacitación con Hernán Aldana, él nos decía romper los climas de la clase. La clase no tiene que ser un espacio estandarizado, sino que tiene que ser un espacio para una nueva reconfiguración y un quiebre continuo. ¿Por qué no ofrecer distintos dispositivos que rompan el clima? Y ahí nos hablaba él de canciones, nos hablaba de relatos, de cuentos, de historias, de chistes, de instancias que pudiesen precisamente conducir al alumno a un estado de comodidad, tanto con el docente como con sus pares. Y en este estado de comodidad, poder crear estos nuevos entornos que nos desafían, nos motivan y sobre todas las cosas nos conducen a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas que abran el camino de la educación hacia pasos sólidos de cambio y de transformación social. Que la educación no quede en una mera eh, imaginación, en un mero relato fantástico, sino que verdaderamente eduquemos para la transformación social, cultural, ideológica, y que verdaderamente todas y todas nos sintamos partícipes de esta dinámica de enseñar y aprender que nos desafía, que nos interpela y nos llama constantemente a mirar y a mirarnos.